Bienvenidos a la presentación. Somos el grupo conformado por Osman Rondón, Andrea Burguera, Winnie Maldonado y Daniela Paredes. Y a continuación les hablaremos sobre los impactos de la truchicultura en los Andes venezolanos. A manera de introducción, se puede decir que la trucha tiene su inserción en el país en el año 1937, aunque algunos autores lo datan de años anteriores. Esto comenzó con la donación de 100.000 alevines procedentes de las costas del Pacífico y América del Norte, siendo Estados Unidos el país encargado de dicha donación. A raíz de esto, en el año 1938, se crea en Mérida la primera truchicultura llamada Campo Experimental La Mucuy. Las razones principales para la introducción de esta especie en el país se basó principalmente en ofrecer nuevas alternativas para el consumo de proteínas y también para poblar a los cuerpos de agua naturales de una especie piscícola que fuese comercial. Ahora bien, como parte de los antecedentes, como se mencionó previamente, el año 1937 fue el año de la introducción de la especie en el país. A raíz de esto se generaron una serie de acontecimientos como parte del impulso de esta actividad, siendo a partir de los años 50 que comienza la etapa de comercialización de la trucha y se generan posteriormente instalaciones de otras truchiculturas. Vale destacar que esta inserción principal tuvo a su vez réplicas en otros estados andinos como Táchira y Trujillo. De este modo podemos entender entonces la truchicultura como una práctica acuícola, ya que ésta ha sido desarrollada bajo la premisa de producir o comercializar una especie piscícola comercial como lo es la trucha. Esta práctica abarca distintos procesos operativos que van desde la cría de los alevines, todo el proceso de desarrollo y crecimiento del mismo, hasta lograr su distribución final. Incluso cada una de las fases puede representar por sí sola una actividad económica específica o representativa, siendo todo esto parte del componente económico operacional que agrupa los procesos económicos, funcionales y de operatividad de esta actividad. El funcionamiento de las truchiculturas por lo general requieren de procesos específicos para lograr una buena articulación en sus funciones. Es por ello que es primordial contar con una localización en un piso altitudinal adecuado, aproximadamente entre 1.500 y 2.000 metros sobre el nivel del mar, ya que esta es la condición óptima para lograr un buen crecimiento y desarrollo de esta especie. El ambiente acuático, por su parte, es además del anterior un requerimiento especial para la cría de truchas, ya que las condiciones del agua deben ser de alta calidad, cumpliendo con parámetros como el oxígeno, el pH y la temperatura. De estos tres, particularmente la temperatura, debe tener un rango entre los 13 a 18 grados centígrados, ya que es el punto más ideal para el crecimiento de la trucha. Cuando se menciona el tipo de especie, nos referimos específicamente a la trucha arcoíris, ya que esta es la especie que mayor adaptabilidad al cautiverio ha tenido a lo largo de los años, a diferencia de otro tipo de especies de trucha, como la trucha europea, que no presentó los mismos resultados. Entonces es por ello que este tipo de especie representa un punto fundamental en la práctica truchícola. En cuanto a la infraestructura, es importante mencionar que existe infraestructura principal y complementaria. La principal hace referencia a los estanques para el proceso de cultivo, los cuales en líneas generales deben tener dimensiones de 25 metros de largo, 4 metros de ancho y 1 metro de profundidad. Por su parte, la infraestructura secundaria
consiste en todas las instalaciones complementarias de un complejo truchícola, como pueden ser los módulos sanitarios, sistemas de alcantarillado, entre otros. Otro requerimiento importante en el cultivo de truchas es la alimentación. Esta representa, según datos de la FAO, entre el 50 y el 60% de los costos de producción de esta actividad. El alimento concentrado posee fósforo y nitrógeno, que son indispensables, y además vienen en diferentes porcentajes de acuerdo a la fase de crecimiento del pez. Por parte del manejo sanitario, se procura mitigar todo tipo de enfermedades de las truchas, proporcionándoles el tratamiento adecuado que les asegure la calidad al pez para el posterior consumo. Asimismo, la cosecha de las truchas funge como actividad final del proceso de desarrollo para determinar su destino, que sería la distribución y la comercialización del pez. Es importante recalcar entonces que todo este proceso se hace a través de los trabajadores. Estos son trabajadores capacitados, ya que es una práctica que amerita labores diarias, como el monitoreo de las diferentes fases de crecimiento del pez, así como también un monitoreo de las instalaciones como las tuberías y los estanques. Una fuga de agua, una pérdida de agua en los estanques puede significar grandes pérdidas en la producción de la trucha. Se presenta entonces el ciclo productivo de la trucha para detallar cada una de sus etapas de desarrollo y ver cómo cada una de ellas requiere de cuidados específicos para alcanzar el óptimo esperado. Como se puede ver, cada etapa tiene asociado un estanque en el cual se asegura su crecimiento, evitando así posibles pérdidas significativas como las que podrían percibirse hacia la etapa de engorde, donde los ejemplares más pequeños puedan ser devorados por los ejemplares más grandes. En cuanto a la estructura de truchiculturas en el estado Mérida y su competencia con los mercados, es necesario primero mencionar que existen truchiculturas artesanales, las cuales su producción es menor a 5.000 kilogramos por año. Son unidades pequeñas que dependen de las unidades más grandes para la obtención de semillas o alevines. Tienen muy limitado el acceso al alimento concentrado y por lo general tienen una cosecha al año. Estas estructuras artesanales abastecen solo al mercado local. Por su parte, existen las truchiculturas empresariales que se dividen entre medianos y grandes productores. Sus producciones superan los 5.000 kilogramos al año, pudiendo alcanzar hasta los 25.000 kilogramos del producto por año. Estas tienen mayor acceso a importaciones, abarcan una mayor amplitud en el mercado, trabajan directamente con los proveedores y por lo general manejan todo el ciclo productivo de la trucha. Requieren de un alto gasto, pero compensan con grandes ingresos. Se hace necesario además comparar el precio de la trucha con las demás fuentes de proteína, con los demás productos locales. Se tiene que la trucha fresca tiene un costo de $9 y la trucha salmonada, que lleva un mayor requerimiento en la alimentación, tiene un costo de $10. En comparación con las demás fuentes de proteína, se puede percibir que la trucha se encuentra muy por encima en referencia a estas otras fuentes de proteína, considerándose o pudiendo inferirse que solo un grupo selecto de consumidores tienen acceso a este producto. Sin embargo, el precio en planta o directamente en la unidad de producción es mucho más accesible, teniendo un costo promedio de $5 el kilo de trucha. Tal es el caso
de la truchicultura artesanal Fabricio Ojeda, ubicada en el sector Monterrey. Por su parte, en los mercados a nivel nacional, teniendo en cuenta los gastos de transporte, su costo es muchísimo más elevado. Ahora bien, como se ha venido tratando, se ha tratado de dejar claro que la práctica de la truchicultura requiere de generar acciones que implican alteraciones al medio y como lo dicta en el artículo 129 de la Constitución, que toda actividad capaz de degradar el ambiente debe llevar un estudio de impacto ambiental, se procedió entonces a generar una matriz de impacto como parte del proceso de los estudios de impacto ambiental, mostrando en conjunto la determinación de estudios de línea base en torno al componente económico operacional. Se tiene entonces en la etapa del proyecto, la fase de construcción, una acción capaz de degradar el ambiente se corresponde con la modificación del paisaje, esto dentro de la variable uso y aprovechamiento de los recursos. El impacto de esa acción se correspondería con el cambio de uso, el indicador para medir dicho impacto se correspondería con los metros cuadrados de construcción y el estudio de línea base a los permisos de construcción. Asimismo, una acción modificadora del ambiente es la inmigración y emigración, correspondiente a la variable equipamiento social. El impacto de esta acción es la inmigración de personal calificado para el funcionamiento de la planta de forma o de manera constante. Los indicadores para esto pudiese ser la procedencia de mano de obra calificada y la procedencia de personal obrero. El estudio de línea base se corresponde con un estudio socioeconómico del personal contratado. En esta misma etapa del proyecto se tiene una acción que degrada el ambiente como los movimientos de tierra. La variable es el uso y aprovechamiento de recursos. El impacto es la extracción de tierra. El indicador para medir este impacto pueden ser los metros cúbicos extraídos y como estudio de línea base se tienen los estudios de suelo y así sucesivamente para las demás acciones dentro de esta etapa del proyecto o construcción. Por su parte, en la etapa de proyecto que refiere a la operación y mantenimiento, una acción capaz de degradar el ambiente puede estar relacionada con las contrataciones, correspondiente a la variable de estructura económica. El impacto se relaciona con las fuentes de empleo para personal fijo y personal temporal. Los indicadores para medir este impacto pueden ser los porcentajes de población económicamente activa y el número de contratos. Y como estudio de línea base se tiene que hacer un estudio socioeconómico. Asimismo, otra acción relacionada con esta fase del proyecto está relacionada con el turismo, en la cual es una actividad que evidentemente genera impacto sobre el ambiente, corresponde con variables de nivel de ingreso económico y estructura económico. Como niveles de ingreso, el impacto puede ser el turismo empleado para la pesca recreativa y recorrido de instalaciones. Los indicadores para medir esto puede ser el número de visitantes y un estudio de línea base puede estar referido, guiado por los registros turísticos por día, mes y año. Por su parte, una variable con respecto a la variable de estructura económica, los impactos pueden ser la inversión en souvenirs, los indicadores pueden estar referidos por la compra de material para solventar esos souvenirs y en estudio de línea base se tendría que hacer un estudio de costos y así sucesivamente para las demás acciones en esta fase del proyecto. Por otra parte, y como complemento, para reforzar la información que se ha venido presentando, se tiene el árbol de causalidades, el cual sirve para comprender y determinar
las causas que generan o llevan hacia un hecho. En este caso tenemos la práctica de la trochicultura como un suceso principal y además sus posibles causas, las cuales han sido identificadas por medio de la interrogante de qué tuvo que ocurrir para que este hecho o para que un hecho cualquiera se produzca. Así se tiene, por ejemplo, que la poca actividad truchícola en el país tuvo lugar para que esta práctica se ejerciera. Pero esa poca actividad, ¿a qué se debe? Bueno, a las unidades de producción paralizadas. ¿Y esto por qué? Porque existe una dependencia de las entidades del Estado, las cuales son responsables de la falta de financiamiento. Y todo ello parte desde la crisis económica nacional y así sucesivamente se interpreta con las demás causas. Entonces, cada una de esas causas mencionadas tienen efectos positivos y negativos, todos generados en el ámbito de la actividad truchícola. Como se puede apreciar en estos cuadros, se puede leer la primera columna del primer cuadro con la primera columna del segundo cuadro, positivo y negativo. Entonces, la poca actividad truchícola en el país puede generar nuevas oportunidades para ganar espacios en el mercado local con esta actividad. Sin embargo, no hay mayor abastecimiento en estos mercados. Entonces allí se encuentra como el lado positivo, el efecto positivo y el efecto negativo. Y así se van leyendo cada una de las causas con sus efectos positivo o negativo, como por ejemplo en la segunda fila de ambos cuadros se tiene que debido a que las unidades de producción se encuentran paralizadas, estas están en la obligación de reactivarse o quizás en la necesidad de activarse, puede servir como un impulso para reactivarse. De lo contrario, seguirá latente el desempleo para el personal capacitado o personal local. Bueno, entonces todos estos impactos mencionados tienen implicaciones que vinculan a todos los participantes de la actividad truchícola. Bajo esta perspectiva, influyen diversas dimensiones que van desde lo gubernamental, lo empresarial, el propio consumidor y toda una comunidad, y sobre todo el ámbito donde se maneja la actividad y sus acciones, que es en el ambiente. Por eso, cada componente no puede estar aislado uno de otro. Para ello se requieren medidas que lleven a un mejor desarrollo, un desarrollo sostenible, como un componente, un sistema completo e integral. Es por ello, por todo lo antes mencionado, que como recomendación lo más imperante para este tipo de trabajos o proyectos es el real compromiso asumido por los responsables de llevar a cabo las acciones que en consecuencia generarán impactos, con la total responsabilidad de asegurar una mitigación o preferiblemente una prevención de resultados negativos. Es primordial contar siempre con un estudio de impacto ambiental y socioeconómico donde se considere equivalente en importancia la participación de las comunidades y los entes ambientales locales. Gracias por su atención.